Hola, bienvenidos todos a esta nueva Open Class de la Universidad Internacional de La Rioja. Mi nombre es Begoña Fernández, soy directora de Programas de Estudios Avanzados de Innovación de UNIR. Hoy tenemos el placer de contar con Gemma Parreño. Gemma es Data Scientist del BBVA y la verdad es que he estado hablando con ella antes y tiene una carrera apasionante. Sin más, os voy a dejar con Gemma para que nos hable de Machine Learning, de TensorFlow y de redes neuronales, y luego os invito a que a través del chat pues, nos hagáis cuantas preguntas queráis. Gemma, bienvenida y Hola. Adelante con la presentación. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Gracias a UNIR por haberme invitado a esta Open Class y darme la oportunidad de compartir con vosotros mi experiencia con Machine Learning y con TensorFlow. Podéis ver mis datos en la presentación en Twitter, LinkedIn y mi perfil de desarrolladora en GitHub. Hoy os voy a explicar un poco qué es TensorFlow, en qué consiste, cómo aproximarse a la librería, cuáles son los conceptos como fundamentales, y luego vamos a ver un caso de uso de la NASA Space App Challenge, un concurso que ganamos el año pasado un grupo de españoles que quedó entre los 25 proyectos más innovadores del mundo. Así que pues bueno, pues vamos a empezar. Quiero explicar una serie de conceptos antes y sobre inteligencia artificial, y quiero empezar con la neurona, que sería o cómo definiríamos una neurona artificial, un perceptrón, ¿vale? Entonces los científicos de datos siempre trabajamos con datos que pueden ser considerados como inputs y lo que le asignamos es un peso. Conceptualizamos, por así decirlo, su nivel de importancia, ¿vale? A ese peso lo que hacemos es pasarle una serie de funciones, que son la función de transferencia y la función de activación, para que nos dé un output. Entonces, al final, pues a muy alto nivel, diríamos que eso es una neurona. La neurona pues son esos inputs, es una serie de datos a los cuales hemos visto qué nivel de importancia van a tener esos datos y una serie de transformaciones, ¿vale? Entonces, una neurona pues al final es una manera de transformar esos datos. TensorFlow al final es una librería que funciona con esta tecnología de redes neuronales. Yo siempre digo que las redes neuronales es como hacer un pastel. Es un sistema multicapa a partir de los cuales vas pasando como una serie de neuronas. Para que os hagáis una idea, pues las neuronas serían como esos ejes que van transformando los datos en esas capas que nos quieren dar la respuesta a un problema. Es siempre muy importante que pensemos que todos esos datos que metemos y todo ese input y ese output, el objetivo que tiene es solucionar un problema. En este caso, en este diagrama, tengo la foto de un gatito y estoy pasando una arquitectura de redes neuronales que tiene 3 capas ocultas y estoy viendo si es un gatito o no es un gatito. Al final, pues esto, ¿qué tipo de problema es? Es un problema de reconocimiento de imágenes, ¿vale? Nosotros tenemos una foto de un gato que vamos a codificar en una serie de píxeles y al final pues nos va a dar una probabilidad de que sea un gato. Pero no solo podemos trabajar con imágenes, sino también podemos trabajar con palabras, las cuales van creando como relaciones abstractas, ¿vale? En este caso, ¿qué hacemos? Pues cogemos palabras y creamos vectores que relacionan esas palabras, y a partir de ahí vamos a operar. Por ejemplo, aquí tenemos un tensor que relaciona señor con señora, madre con padre, ¿vale? Entonces, pues eso, le asignamos un gradiente ascendente. Si tenemos un verbo y estaba nadando, nadé, o estaba caminando, caminé, pues también tiene un verbo, pero con gradiente ¿no? Con otro gradiente. Entonces, al final podemos, TensorFlow también sirve para crear relaciones, no solo entre imágenes, no solo solucionar problemas de imágenes, sino también solucionar problemas del lenguaje de manera abstracta, creando relaciones matemáticas. Vale, pero todo esto de TensorFlow, ¿qué es y qué hace? TensorFlow al final es una librería open source que liberó Google hace 2 años y que tiene como el core de redes neuronales, que ha sido como su motor de búsqueda durante los últimos años. Son 2 palabras, ¿vale? TensorFlow. Tensor, ¿qué significa? Tensor son como esas unidades que vamos a ir creando para hacer la arquitectura de redes neuronales, que se llaman tensores. Una imagen de un gatito pues va a ser un tensor, ¿vale? Que va a tener una dimensión. Una palabra o una serie de palabras de relaciones va a ser otro tensor. Todo lo que hacemos es crear esa relación abstracta matemática que le llamamos tensores. Flow, ¿qué es? Significa que vamos a computar un grafo.
al final las arquitecturas, las redes neuronales tienen como una arquitectura, una forma muy gráfica de verse, pueden computarse a través de grafos, entonces esto es lo que hace open source. Vale, al final nos ayuda a crear una arquitectura de redes neuronales. Es importante subrayar que esto se puede utilizar para más cosas, pero sí que es cierto que la arquitectura de redes neuronales pues es lo más extendido que está. Entonces lo bueno es que se puede usar para lenguaje, para imágenes, para datos, o sea, tiene como cierta versatilidad en su uso, ¿vale? A mí hay como varias cosas que me gustan de esta librería. Una es que es como muy flexible, te permite como meter muchos tipos de datos, ¿no? En plan, las imágenes y el lenguaje, pues no, así de primeras a lo mejor no tienen mucho que ver, pero TensorFlow sí te permite operar con ellas, incluso operar con ellas de manera conjunta, ¿no? Hacerte un tensor en la que tengas una foto de un gatito y una palabra que abajo ponga miau o gato siamés, con lo cual vas creando estructuras de datos más complejas que a las que puedes clasificar o puedes meter como adquirir valor, ¿no? Luego todo esto, tienes un stack tecnológico detrás que necesitas, que son CPUs y GPUs de ordenador. Entonces, pues bueno, pues lo bueno es que esta librería te permite conectar con CPUs y con GPUs de manera flexible y te permite modular el número de GPUs que vas a usar, ¿no? Las GPUs pues ha avanzado mucho la tecnología en todo el tema de tarjetas gráficas para videojuegos, entonces pues bueno, pues ahora se usa esa tecnología para clasificación de imágenes, por ejemplo. Entonces pues bueno, también se puede escalar, se puede conectar a la nube y puedes como hacerlo como en set de datos muy pequeños o en set de datos más grandes, y viene con muchas herramientas que lo que te permiten es diseñar la red neuronal como mejor y más como un trabajo como más de craftsmanship, ¿no? Llevarlo como un poco como al día. Pero bueno, las herramientas, si al final nos sirven para solucionar un problema, pues es importante que aporten valor solucionando un problema, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿para qué puedo usar yo TensorFlow, ¿no? Pues se puede usar para clasificar cosas. Pero también para entender lo que está pasando, ¿no? Hallar patrones en los datos, descubrir cosas que a lo mejor pues no son tan obvias, ¿no? Pero también para predecir hacia dónde van a ir como las tendencias y para crear. Hay modelos de redes como son, por ejemplo, las generativas, a las cuales como tú entrenas con agentes y tal, y te pueden como crear otras cosas, con lo cual pues bueno, pues la diversidad que tiene esta herramienta a la hora de crear tecnología pues está muy bien, ¿no? Y aparte pues bueno, la licencia que tiene te permite pues crear tus propios productos de manera gratuita, ¿no? Bueno, todo el tema del machine learning no es nuevo y tiene una historia, ¿no? Y hay muchas herramientas que preceden a Tensor y que también pues que han aportado muchísimo a la comunidad open source. Yo he trabajado con dos de ellas, que son scikit-learn y PyBrain. Pero bueno, la historia es que, por ejemplo, scikit-learn pues está basado más pues en un razonamiento como más lógico y tiene como modelos de machine learning como más ad hoc, de clasificación supervisada y de algoritmos como establecidos en la industria, ¿no? La propuesta de valor quizá de Tensor sí que incluye pues meterse más en temas de redes, ¿no? Que cuando quieres utilizar o quieras crear una red neuronal pues te lo ofrece como de una manera como más inmediata. No quita que para controlar o valorar un problema de machine learning no podamos utilizar como varias herramientas. Ahora os voy a hablar un poco de la arquitectura de Tensor, de cómo funciona, ¿no? El objetivo de esta parte pues es, cuando os pongáis con Tensor, salvaros un poquito de tiempo, ¿no? en esa curva de aprendizaje y poder pues, un poco entender un poco los conceptos fundamentales. Para mí hay como 4 partes bastante importantes. Una son los tensores. Los tensores van a ser esas unidades a partir de las cuales vamos a dimensionar nuestro modelo. Luego vamos a tener las variables, los grafos y las redes neuronales, ¿vale? Con estos 4 conceptos pues podríamos empezar a crear nuestra propia red neuronal, nuestro propio proyecto con TensorFlow. Vale, ¿qué es un tensor? Pues un tensor es al final pues
un array multidimensional al cual le vamos a meter nuestros datos. Es un poco dimensionar el problema con el que nos vamos a enfrentar. En el caso, por ejemplo, de clasificación de un gatito, pues a lo mejor tenemos una foto de un gatito que va a ser de 128 píxeles por 128 píxeles. Entonces nuestro tensor va a ser un array multidimensional de 128 por 128, ¿vale? Vamos a codificar, nosotros codificamos los datos en tensores. Entonces, esto que parece, o sea, esto así, pues cuando lo bajas a nivel y ves el tipo de dato que estás tratando, pues va a variar, ¿no? Pues un tensor de dimensión 0 va a ser un escalar, ¿vale? Va a ser un número. Si vamos aumentando la dimensión 1 va a ser un array, una flecha, y si lo vamos subiendo de dimensiones, pues puede ser una matriz, etcétera, ¿no? En el caso de una foto de un gatito, por ejemplo, pues al final, ¿qué es ese tensor? Es una matriz de 128 por 128, en el que cada valor pues vas a tener un valor RGB que te va a ayudar a clasificar la imagen del gatito, ¿vale? Entonces, este concepto de tensor pues lo vamos a usar para dimensionar un poco el problema al que nos vamos a enfrentar. Hay tres cosas que hay que saber sobre los tensores. Una es el rango, que nos va a ayudar a ver cómo funciona en su estructura. Otra es la forma, que nos va también a dar la dimensión. Y otro, el tipo. Cuando queremos enfrentarnos, por ejemplo, a una imagen, el tipo de tensor no va a ser igual que cuando queremos enfrentarnos a un número o una palabra. Esto funciona un poco el background de cómo funciona TensorFlow, cómo funciona por debajo, para que optimizarlo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que sepamos el problema que queremos solucionar y el tipo de dato que vamos a tener, porque así, cuando vayamos a TensorFlow, pues ya con el problema vamos a tener que adaptar TensorFlow de una manera muy determinada, ¿vale? A mí hay dos cosas que me gustan mucho de este concepto de tensor, que a lo mejor otras librerías con las que he trabajado, como Lasaña, Teano, Café, pues no tenían anteriormente, ¿no? Las redes neuronales tienen problemas de diseño, como todas las herramientas, ¿no? Hay un problema que es el overfitting, que realmente estás entrenando y no está aprendiendo bien, en fin, hay una serie de problemas de las redes que TensorFlow intenta, por así decirlo, hacer el esfuerzo de ver, ¿no? Una es el de shaping, el de dar forma. En un momento dado, pues podemos dar forma a esa red para enseñarle que aprenda o que vaya hacia una manera determinada, ¿no? Y luego podemos cortar y podemos añadir, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor veo que la red puedo cortarla por una capa porque estoy viendo que las fotos no me reconoce fotos de gatitos o me está diciendo que fotos de tigres pequeños son gatitos. Entonces las redes neuronales en eso pues puedo ir cortando por esa capa del pastel y decir a la red, no, pues mira, esto te lo voy a cambiar y te voy a meter otro input o te voy a meter otra forma. Estas dos clases lo que te permiten es controlar mucho esas capas del pastel, ¿no? Esa red neuronal como más ad hoc. Entonces esto sí que me parece como un valor que tiene. Luego tenemos las variables, ¿no? Las variables pues las utilizamos para upgradear o para ver qué están pasando con los parámetros durante ese entrenamiento, ¿no? A lo mejor nosotros vemos que una cosa funciona o damos un peso de una cosa determinada y luego descubrimos que no es así, ¿no? Pues precisamente para eso sirven las variables. Acordaros, cuando hemos visto la definición de red neuronal, hemos visto que a los datos le damos un peso, un weights, pues eso es una variable, ¿vale? A lo mejor nosotros en una hipótesis decimos, bueno, pues le voy a dar este nivel de importancia, pero luego descubro que no es así, que a lo mejor la piel del gatito, el color de la piel del gatito no es tan importante, no va a ser tan importante como es la forma del ojo, ¿no? Entonces eso es muy importante, que a cada feature, a cada dato, ¿no? Le vamos a asignar ese nivel de importancia y luego podemos descubrir que no era así o que sí era así o que no. Entonces, pues bueno, pues estar preparados un poco para que esas variables vayan cambiando, ¿no? Igual, como hemos dicho antes, como hemos visto antes de los tensores, pues para las variables hay que tener como tres cosas claras. Lo primero es que hay que inicializarlas, a lo mejor en otros softwares o en otras librerías de Machine Learning, pues tú empiezas directamente como a hacer el código del programa. Aquí, como hemos hablado de que TensorFlow computa grafos,
pues lo que pasa es que siempre tengo que iniciar ese grafo, ¿vale? Yo le voy a decir a la máquina, ahora me dibujas, entre comillas, el modelo de red neuronal. Entonces las variables hay que inicializarlas, hay que decirle al programa dentro de ese grafo, oye, iníciame este proceso de variables, ¿no? Y luego, pues bueno, pues como también hay que salvarlas, se salvan porque en esas fases de entrenamiento la red neuronal va cambiando, por así decirlo, en cada capa. Entonces eso de salvar y restaurar variable pues es algo que te puede evitar problemas posteriores de diseño como el overfitting. Si vais a empezar, os bastará con iniciar las variables. Una vez, en plan, iréis metiendo más capas, pues ya veréis como que estas cosas a lo mejor sí que os importan más, ¿no? Y luego están los grafos. Los grafos es esto que nos permite precisamente toda esta arquitectura de redes neuronales, que es como muy abstracta y que yo estoy como poniendo capas, y esta capa del pastel pues nos permite verla. Y esto es una cosa, por ejemplo, que no se ha hecho hasta ahora, ¿no? con otros frameworks. Entonces, pues bueno, pues yo lo que hago es, me creo mi arquitectura de red neuronal. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que tiene 2 capas convolucionales, y en cada capa pues voy a tener como mi serie de variables. Si, por ejemplo, me hablo una de esas capas del pastel, ya puedo ver las variables de las que hablamos, ¿no? Esa bias, que es esa parcialidad, y ese peso. Con lo cual está muy bien porque puedo ver en cada capa del pastel qué me está funcionando, qué no me está funcionando, cómo estoy creando esa arquitectura, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esto pues, te permite salir un poco de esa abstracción del código que puedes llegar a tener, ¿no? El campo de las redes neuronales también es bastante extenso y está lo suficientemente desarrollado como para que haya modelos de redes neuronales que resuelven problemas concretos. Sí es cierto que durante los 2 últimos años se ha experimentado mucho con redes neuronales que pueden hacer otras cosas, sobre todo debido un poco también a esa explosión de poder computacional, ¿vale? Pero sí que si queréis resolver un problema determinado, probablemente podéis encontrar una red neuronal que ya está pensada para el problema que queréis solucionar, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de todo lo relacionado con imágenes, se suele utilizar las redes convolucionales. En temas de lenguaje, se suele usar redes, la recursive o la recurrent neural networks, ¿no? En todos los problemas de lo que son predicción de series temporales, hay unas que están pensadas con células especiales que son la long short-term memory. Luego tenemos pues los autoencoder o las máquinas de Boltzmann, que se pueden usar sobre todo para temas de sentiment analysis, y luego pues el perceptron, que quizá pues a lo mejor para modelos de clasificación y tal es la más extendida. Aquí, ¿qué hay que pensar? ¿Qué problema quiero solucionar? ¿Vale? ¿Qué red neuronal me puede ayudar a resolver este problema de manera más óptima? De hecho, también hay muchos problemas que lo que hacen es combinar modelos de redes, ¿no? y utilizan una convolucional más una recursiva y encadenan, por así decirlo, esos modelos de resolución de problemas. Entonces, sí que está bien cuando ver un poco, definir otra vez el problema que se quiere solucionar y ver un poco qué red se puede adaptar a ese problema. Bueno, ahora pues bueno, también para ayudaros un poco y para salvaros un poco de tiempo, pues me gustaría recomendar un poco recursos que hay de la comunidad y tal, que hay disponibles para que os podáis poner, por ejemplo, hoy ya podríais empezar con vuestro primer modelo de TensorFlow con estos recursos, ¿no? Y daros un poco un par de ideas que a mí me han ayudado mucho, ¿no? Si os tuviese que decir 2 cosas, o me gustaría que os llevaseis 2 cosas de esta Open Class, sería que primero miréis los datos que tenéis. Miréis muy bien los datos que tenéis, penséis en esa estructura de los datos, penséis en qué problema queréis solucionar con esos datos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso al final nos va a ayudar mucho a que cuando hagamos una red neuronal metamos los datos de manera como más óptima, y a lo mejor tenemos como varios tipos de features o varias etiquetas en esos datos y a lo mejor no queremos entrenar todos, o a lo mejor nos faltan ciertos datos para entrenar, ¿no? Entonces yo sí que aconsejaría un poco eso, amar un poco los datos o cocinar un poquito los datos, ¿no? Y luego cuando penséis en redes neuronales, que penséis en ese proceso de multicapa, en esa cosa de capas del pastel,
a las cuales yo voy metiendo esos datos, porque luego cuando te pones a diseñar un modelo de TensorFlow, sí que cuando haces ese modelo, sí que tienes que ir poniendo capas, y esas capas tienes que ver cómo van funcionando los tensores, en fin, pensar en ese concepto de multicapa, en ese concepto un poco de pastel, dicho así, ¿no? Y luego, pues bueno, pues hay muchos recursos que os pueden ayudar mucho, ¿no? Yo recomiendo un curso de Udacity que está muy bien, que trata de Deep Learning. También aprovecharía y recomendaría el de Coursera de Machine Learning, que a nivel genérico está genial, y luego hay un libro que se llama The TensorFlow Cookbook, el libro de cocina de TensorFlow, a partir del cual tenéis como todos los modelos de redes neuronales ordenados, con set de datos diferentes, tenéis un repositorio de GitHub, al cual pues podéis poneros con el ejemplo que queráis solucionar. Y luego, pues bueno, pues también os dejo por aquí abajo un artículo de Medium donde hablo un poco de todo esto, y luego, pues bueno, hay una comunidad bastante importante de gente que está haciendo cosas con TensorFlow, que también os aconsejo como echarle un vistazo, porque está la gente como que puede ayudaros mucho, ¿no? Y luego también, antes incluso de poneros a programar vuestra red neuronal, os aconsejo echarle un ojo a esto, que es el TensorFlow, el Playground, que es un poco cómo voy a diseñar mi red neuronal antes de ir a código. Acordaos lo que hemos hablado del principio de la función de activación y tal, ¿no? Pues esto y el problema que queremos clasificar. Esto pues está en la parte superior, tenéis los parámetros más importantes, ¿no? El learning rate, el error de regularización, es decir, tenéis los parámetros que vais a tener que poner vosotros cuando creéis vuestra red neuronal. Y luego aquí tenemos los datos, tenemos el input, que no habla de los datos en sí, sino que habla de la relación que existe entre los datos. En este caso, por ejemplo, x1 y x2 son dos variables independientes. Entonces yo sé que tengo dos variables independientes a partir de las cuales voy a entrenar mi red neuronal. Y voy poniendo las capas del pastel, estas capas escondidas, y el número de neuronas. Y al final lo que me sale es como un modelo de clasificación. Entonces esto está genial porque me permite ver un poco cómo estoy diseñando mi red neuronal, incluso antes de ponerse con el código, que puede ser como muy abstracto, ¿no? Que quizá como que puede llegar a costar un poco ver un poco qué estoy haciendo y hasta qué punto estoy diseñando la red neuronal o estoy como implementando un código ad hoc, ¿no? Entonces el Playground está muy bien. También en las iteraciones y tal, pues podréis ver un poco cómo se está optimizando. Y bueno, esto pues lo recomiendo mucho también una vez sepáis el problema que queréis solucionar, os vengáis aquí, diseñéis la red, y una vez tengáis esto, pues os podéis poner a implementarlo el código. También os aconsejo un CodeLab que se llama TensorFlow for Poets, en el cual pues se aprende a clasificar fotos de flores, margaritas, rosas, de manera como muy intuitiva y muy sencilla. Para hacer esto no necesitáis saber nada de TensorFlow, y de hecho está genial porque podéis aprender cómo funciona sin tener como un conocimiento como muy profundo, ¿no? Y luego, pues bueno, pues otra vez vuelvo al problema que queremos solucionar, a qué se puede hacer con esto, ¿no? Y cómo se integra esto en productos. Yo llevo aproximadamente un año hablando con mucha gente de cómo implementar TensorFlow bien, optimizado, qué tipo de problemas se pueden solucionar, ¿no? Y bueno, pues esto del Deep Learning pues es una disciplina más del Machine Learning, pero no es una bala de plata, no es algo que vaya a venir a solucionar todos los problemas, ¿no? Tiene como problemas muy específicos que resuelve muy bien. El hecho de que haya avanzado mucho el hardware computacional en GPUs y en CPUs hace que hay problemas que no se podían resolver antes, que ahora sí se pueden resolver, pero bueno, quizá al final cuando he bajado a tierra muchos de los problemas que la gente tenía con Machine Learning, pues a veces he utilizado TensorFlow en una clasificación o en una regresión logística o en una clasificación, pero a lo mejor las redes neuronales pues la implementación pues ha sido como más sencilla, ¿no? Entonces, bueno, pues esto no es una bala de plata, y sin tener un poco pues
sin saber un poco bien los problemas que resuelve, pues al final a lo mejor puedes ver un espejismo, ¿no? Puedes terminar como viendo, sí, estos los datos o el insight que tengo de estos datos es este, pero bueno, pero a lo mejor no era lo que estoy buscando o con otra herramienta pues lo resuelvo muy bien. Y bueno, pues hasta aquí un poco pues ese valor que puedo aportar un poco a las personas que se quieran poner a desarrollar un poco con TensorFlow. Yo también en mi GitHub tengo ejemplos de todo esto, por Twitter me podéis como preguntar cualquier cosa que necesitéis. Ahora pues desde hace un tiempo pues yo también he intentado como implementar Tensor para solucionar como diferentes problemas, ¿no? Esto que os voy a contar pues es el NASA Space App Challenge de 2016. NASA como institución pues una vez al año libera todos los problemas a los que se está enfrentando, ya sea relacionados con Machine Learning o con vivir en la Luna o cualquier otra cosa. Entonces los abre un poco a los innovadores de todo el mundo, para dar un poco tanto a conocer lo que están haciendo como a abrirlo a nuevas ideas o nuevas soluciones de los problemas que puede solucionar, ¿no? O sea, que están viendo. En este caso, uno de los problemas que tenían era los de la detección de predicción del impacto de NEOs, que son cuerpos que están orbitando alrededor del Sol y que tienen como su propia, por así decirlo, trayectoria elíptica. Y bueno, pues uno de los problemas que tenían es ayudar con el Machine Learning a intentar saber un poco más y detectar un poco pues estos NEOs. Nuestro proyecto que nos hicimos se llamaba Deep Asteroid y es una arquitectura de red neuronal usando TensorFlow que propusimos para NASA. Y bueno, a nosotros estábamos como bastante contentos con el resultado. Ante los más de 1000, casi 1300 proyectos que se presentaron, el nuestro fue seleccionado entre los 25 mejores del mundo y entre los 5 primeros del mejor uso de datos. Entonces os voy a contar un poco como la experiencia del hackathon, porque fue un hackathon de un fin de semana y luego nos dejaron ampliar un poco el proyecto durante una semana. Os voy a explicar un poco la experiencia y el proyecto de Tensor, ¿no? Nosotros lo que dijimos fue como, bueno, cogimos un dataset que nos dio la NASA, de OpenNASA, donde estaban pues, información sobre todos estos asteroides. Y entonces, pues bueno, pues sí que es cierto que hubo un tiempo de ver un poco pues eso, cómo funcionaban un poco estos datos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue pues juntarnos un grupo de 6 personas apasionados de la tecnología, desarrolladores de software, pero también diseñadores, un periodista que nos ayudó con toda la labor de comunicación del proyecto, expertos que están trabajando en la ESA haciendo como esa labor también de clasificación de que conocían los datos, cómo funcionaban, ¿no? Y bueno, pues juntarnos un poco para intentar aportar valor e intentar cómo solucionar este problema de los NEOs, ¿no? Nosotros, pues, el problema al final que nos proponía la NASA era medir esas probabilidades de colisión de NEOs, predecir su impacto, pero también un poco proponer nuevas formas de tener más datos acerca de los asteroides y diseñar pues, un modelo de arquitectura. Entonces nosotros lo que hicimos fue, bueno, pues estuvimos como viendo mucho todos los datasets, ¿vale? Nos dieron como más de 20 conjuntos de datos diferentes para proponer diferentes ejercicios, ¿no? Nosotros los que cogimos fue los Potential Hazardous Asteroids, que son los asteroides que han pasado, por así decirlo, a menos de 0,2 unidades astronómicas de la Tierra, que son los que se consideran peligrosos, es decir, no necesariamente todos los asteroides o los cuerpos peligrosos son aquellos que impactan directamente sobre la Tierra, sino los que pasan lo suficientemente cerca, ¿no? Y luego pues también aquellos que dentro de los Potential Hazardous Asteroids teníamos un dato clave que era el MOID, ¿no? Esa mínima distancia de intersección entre órbitas, que era lo que más nos permitía ver un poco cuál era ese
conocimiento de los asteroides o cómo iba acercándose a la Tierra y cuál era como ese patrón, ¿no? Al final pues hallamos que ese era el dato clave. Y bueno, luego pues vimos que había como training sets o sets de entrenamiento muy buenos, como son los Aten y los Apollo. Y luego también lo que propusimos es crear nuevos sets de datos. Ahora mismo hay muchos institutos astronómicos que están observando cuerpos y que están intentando detectar asteroides y que lo están haciendo de manera como muy manual. Y quizá pues también lo que propusimos es, y si cogemos todas esas bancos de datos, de imágenes y entrenamos una red convolucional para producir, entonces pues bueno, también propusimos de que quizá se podía ir un poco más allá de los datos en bruto y crear nuevos sets de datos, ¿no? Entonces pues bueno, pues vale, hay mucho este problema, se puede resolver también con otras herramientas de Machine Learning. Pero nosotros propusimos entrar en esto del Deep Learning por eso de crear nuevos datasets, por crear una arquitectura de red ad hoc, es decir, específica para ese problema y enseñarle un poco a la red cómo intentar ayudar al humano, ¿no? Porque esto es un problema que se ha utilizado en Machine Learning, pero también se utiliza mucho a las personas que están observando los cuerpos, tomando datos y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vimos que TensorFlow era flexible, que nos permitía crear un modelo de red en varias capas, pero también decirle, bueno, pues esto es así o no. Entonces, hay mucho conocimiento de asteroides que estuvimos viendo. Los asteroides, los NEOs, se clasifican en 4 grupos diferentes, ¿vale? Pero los que nos interesaban a nosotros por ser potencialmente peligrosos eran 2, que eran los Aten y los Apollo. Pero con los asteroides también pasa una cosa, y es que las observaciones a lo largo del tiempo hacen que también cambie su clasificación, ¿vale? Es decir, un asteroide que yo estoy clasificando como potencialmente peligroso, a lo mejor dentro de un tiempo veo que ha cambiado de color, que ha cambiado su forma, que ha cambiado su velocidad y ya no es peligroso. Y otro pasa al revés, que no lo clasifico como peligroso, pero de repente veo que sí lo es. Como podéis ver aquí, pese a que yo aportaba más el valor a lo mejor de arquitectura red neuronal, sí que teníamos que saber un poco cómo funcionaban esos datos, ¿vale? Para meterlo bien a la red y para poder diseñar bien la red, ¿no? Entonces, otra cosa que hicimos también es acordaros de cuando definíamos la neurona y le asignábamos los weights, asignábamos funciones de activación. Lo que hicimos aquí es proponer las funciones de activación que coincidían con tipos de trayectoria de las neuronas, o sea, de las neuronas o de los asteroides. Con lo cual, si veíamos que hay ciertos asteroides que tienen trayectoria elíptica, esas neuronas seguían un poco esa ecuación. Al final, pues vale, pues no dejamos de hacer un pastel, ¿no? Dejamos de hacer esa arquitectura multicapa. ¿Qué hicimos? Pues nosotros metimos los datos en una primera capa, que eran los datos de los Potential Hazardous Asteroids, con una serie de features o etiquetas que nos interesaban, los parámetros orbitales, el número de observaciones, la fecha, muy importante, ¿no? Y luego lo que hacíamos era que nos diesen una clasificación, vale, pues este cuerpo, este NEO, corresponde a un Aten o corresponde a un Apollo. Luego lo que hacíamos era dejábamos pasar un poco el tiempo y volvíamos a meterle los mismos datos con diferentes observaciones. Volvíamos a hacer esa clasificación enseñándole a la red que esos asteroides podían ir cambiando. Con lo cual, si estáis viendo la presentación, entre la segunda y la tercera capa de las redes neuronales vuelve a hacer lo mismo, vuelve a hacer otro modelo de clasificación que nos vuelve pues a hacer un refuerzo, ¿no? De venga, sí, esto que me has dicho que era un Aten sigue siendo un Aten, esto es un Apollo, oye, mira, no, este cuerpo, este NEO ha cambiado. Y luego al final le pusimos otro tipo de clasificación, que es la Tholen, que es la clasificación química. Resulta que cuando los asteroides se van acercando a lo que es la superficie terrestre, podemos ver cosas que antes no podíamos ver. Entonces podemos ver un poco mejor el color, podemos observar un poco mejor la velocidad, ¿no? Entonces en ese modelo de clasificación sí que éramos un poco coherentes con lo que el humano iba viendo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esto fue un poco lo que
lo que le gustó un poco a la NASA, que seguir como ese proceso de creación de la red neuronal, y al final pues bueno, sí que sacamos que había cierta potencialidad de impacto de fecha pues en un tiempo, ¿no? Entonces al final esto es un proceso que es un proceso que hay que seguir como de manera como muy rigurosa. ¿Vale? Pues al principio cogemos los sets de datos y, como os he contado, los estudiamos. Vemos cómo se hace esto de manera humana, cómo se puede automatizar. Y también utilizamos protocolos que nos quiten ruido, porque las redes neuronales, si metemos todos los datos, por así decirlo, en plan en una bolsa, hay algunos que van a generar ruido y que van a hacer que la red no aprenda bien, ¿vale? En este caso sí que encontramos un libro muy bueno que nos permitió hacer una serie de reglas y reconocer mejor a los neo, con lo cual nos permitía que los datos que metíamos a la red neuronal ya sabíamos un poco que eran datos como depurados. Entonces, después de cada capa, lo que sí os aconsejo es que después de cada capa evaluéis un poco los parámetros de accuracy y de loss que os va saliendo, ¿vale? Porque así os van a permitir que vaya aprendiendo mucho mejor, ¿no? Y bueno, pues lo bueno o lo que tiene esto mejor es un poco esa segunda capa. Esto fue un poco lo que nos felicitó un poco o lo que sí que creo que permitió que el proyecto destacase entre los demás, ¿no? Que le metimos una segunda capa de conocimiento humano a la red neuronal. Entonces, claro, al final, pues hablando un poco de qué estábamos haciendo, ¿no? En plan, estamos como reentrenando esa misma red y le estábamos volviendo a decir a la red cómo cambiaban esos asteroides a lo largo del tiempo. Y entonces, al final, pues sí que nos preguntamos esto, ¿no? Si estamos reentrenando una red neuronal en el tiempo, ¿no? Estamos enseñando a esa red neuronal a cambiar esa clasificación, a que aprenda en realidad cómo esas observaciones van cambiando. Y bueno, pues esto fue un poco lo que cuando lo pusimos en las reflexiones de la NASA sí que nos llamaron y dijeron, bueno, pues creemos que sí que habéis llegado a cierta maestría de diseño de la red neuronal y que esto es un poco lo que os hace ser global finalist, ¿no? Estuvo genial, fue una oportunidad pues, de aportar valor a una institución como es NASA, que puede parecer como muy distante, ¿no? Pero que sí que cada año además en esto pues, abre sus puertas para los innovadores de todo el mundo para solucionar multitud de problemas. Creo que llegamos a un nivel muy alto de abstracción en temas de diseño técnico y que yo creo que esto es lo que nos aportó valor. Entonces, bueno, y luego pues esa segunda capa, entrenar un poco esa red basada en el conocimiento humano, fue un poco lo que nos dio como más valor. El proyecto, la arquitectura del proyecto está en el GitHub, en un repositorio que se llama Deep Asteroid, pero bueno, yo personalmente he seguido indagando muchísimo en todo este tema de los asteroides y cada día voy como sacando como más información. He estado trabajando también con una herramienta de forecasting que ha liberado Facebook, que se llama Prophet, y que he utilizado para todas las campañas de páginas de Facebook y de ads de todo el mundo durante también muchos años, ¿no? Aquí lo que os muestro un poco es el resultado de mi último análisis, resultado técnico de mi último análisis, en el que, como podéis ver, tenemos observaciones que datan desde 1937, que la NASA nos da desde 1937, hasta el 2017, ¿no? Entonces, los puntos negros representan a estas observaciones de asteroides y bueno, pues sí se puede ver que en los últimos 20 años sí la NASA pues está como mucho más concienciada o bien por avance tecnológico con esto, ¿no? Y de hecho, si podéis ver desde el 2007 hasta el 2017 sí se puede ver como cierto patrón, ¿vale? En lo que es este parámetro, que es el EMOID, el que hemos hablado antes de esa mínima distancia orbital y que en un momento dado pues va bajando y tenderá a cero. ¿Qué significa esto? Que si la tendencia del EMOID hace que vaya bajando, eso significa que la posibilidad de colisión está más cercana, es decir, que cada vez los asteroides, por cómo es su naturaleza y cómo está con respecto al círculo de asteroides del Sol, se van acercando y habrá más impactos. Si os dais cuenta, por ejemplo, con
con los puntos que hay de 1937, pues solo tenemos datos de los asteroides que han impactado. ¿Por qué? Porque a lo mejor en esa época no había telescopios que pudiesen ver esas observaciones, ¿no? Y conforme nos vamos acercando al 2017, pues mira, podemos observar asteroides que están cada vez más lejos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues yo creo que también ese apoyo tecnológico de las observaciones y de los datos que podemos recoger es algo que está apoyando mucho a las redes neuronales, y que no solo es la tecnología de redes neuronales, sino también la gran cantidad de datos que tenemos y cómo está avanzando el nivel de software, de hardware, para poder procesar esos datos. Entonces, pues bueno, también un poco ver que que el avance es un poco en paralelo de muchas cosas que permiten que esta tecnología vaya para adelante. Si os interesa el tema, pues por favor acepto pull request, cualquier tipo de código que queráis compartir o señalar será bienvenido. También me gustaría, personalmente pues formo parte de la comunidad de TensorFlow en Madrid, del Meetup, y cada día, pues cada cierto tiempo sacamos como nuevo material, ¿no?, para compartir con la comunidad. Hay un Code Lab que no requiere experiencia previa con TensorFlow, que está basado en el modelo de Wide Mass Deep, que es un modelo de red que ha sacado Google, con el que ha estado trabajando mucho en su App Store, que sirve sobre todo para hacer modelos de recomendación, ¿vale? Si vosotros tenéis un negocio o una startup y queréis recomendar productos y tenéis datos sobre productos, podéis utilizar este modelo para recomendar vuestros productos. En este caso, pues hemos creado este modelo con el dataset de Juego de Tronos para intentar conocer un poco más a los personajes, y bueno, también lo podéis encontrar en el GitHub o en el Meetup de TensorFlow de Madrid. Y bueno, pues hasta aquí un poco lo que yo os quería contar. Quería agradeceros un poco que hayáis estado aquí con nosotros. Y bueno, pues si os parece, tenemos un tiempo para preguntas que podríamos ver. Gemma, muchísimas gracias. Bueno, como habréis comprobado, esto es talento en estado puro. La verdad es que es un orgullo contar con un grupo de españoles que haya sido finalista en la NASA, y yo creo que ponéis muy alto el pabellón, y la verdad es que ha sido un orgullo poder contar contigo aquí en UNIR y que hayas podido contar también como lo has contado todo esto. Teníamos algunas preguntas que ya nos habían mandado las personas que se habían registrado. Una de ellas es cómo conseguisteis ser finalistas en la NASA, y yo creo que ya lo has explicado. Otra pregunta era ¿en qué contexto funciona mejor TensorFlow? Vale, el contexto en el que yo lo utilizaría sería con grandes cantidades de datos, ¿vale? Y en los que la arquitectura de redes neuronales puedan resolver problemas para los que están optimizadas. Pues eso, el contexto de clasificación, por ejemplo, de imágenes o de lenguaje, yo es para lo que lo recomendaría. También, pues eso, es importante tener una gran cantidad de datos, y luego pues tener el problema que solucionar con Machine Learning. Otra de las preguntas será, ¿cuál crees que debería ser el stack tecnológico básico para una empresa que se inicie en el trabajo con Machine Learning? Vale, el stack tecnológico básico. Vale, yo tendría una serie de contenedores o donde tendría guardados. También depende un poco de cómo tengas tu infraestructura de datos montada. Pero bueno, lo que yo haría sería a lo mejor tener una serie de contenedores o de servidores donde puedes volcar los datos, y a partir de ahí o cualquier clúster de data lake, llamar a esos datos con una serie de herramientas de Machine Learning preparadas. Yo trabajaría con notebooks de Jupyter, trabajaría con herramientas como Scikit-learn, que ya lo hemos visto, como TensorFlow. También pues trabajaría con lenguajes como Python o R, que están como pensados un poco para esto, y vamos, yo creo que eso en cuanto a stack tecnológico. Luego a nivel de negocio o a nivel de producto sí que hay que definir muy bien para qué se quiere utilizar Machine Learning, bajo qué contexto y cuál es el problema que se quiere solucionar.
Fenomenal. Bueno, yo creo que estamos en tiempo. Si os parece, nos despedimos aquí. Lo dicho, ha sido un verdadero placer contar contigo. Muchas gracias. Y la verdad es que genera muchas esperanzas conocer a gente como tú y que aquí en España tengamos gente de tu nivelazo. Muchísimas gracias a todos por haber seguido esta Open Class, muchísimas gracias por estar conectados y simplemente ya despedirnos de todos vosotros y comentaros pues nada, que nos vemos en la próxima Open Class. Muchísimas gracias. Gracias.